Solo que me tire el mensaje de que está grabando. Ahí está. Ok. Buenas noches. Vamos a comenzar con lo que sería la instructoría de curvas de nivel. Al menos vamos a entrar un poquito a lo que es teórico de curvas de nivel, pero a la vez intentarlo explicar de lo más sencillo. En sí, la curva de nivel no es más que una representación gráfica de lo que es el relieve de un terreno o las diferentes alturas que puede tener un terreno. Acá podemos ver lo que serían una pequeña montaña con sus curvas cada 10 metros. Tenemos la curva 10, la curva 20, la curva 30 y la curva 40. Entonces, si nosotros, por así decirlo, lo viéramos desde arriba, si nosotros tuviéramos aquí una vista de planta, vamos a tener esto acá. Vamos a tener que este círculo de que está en el centro es este círculo de acá, es que es la curva mayor. Tenemos la curva de 40, que es esta misma de acá, ¿va? Sería todo este pedacito acá. La curva de 30, que sería todo esto externo. La curva 20, que está aquí marcada con azul, y la curva 10. Entonces, algo bastante importante entre ellas es que las curvas de nivel nunca se van a cruzar. Ustedes nunca van a encontrar una curva de nivel que haga esto. Digamos, tenemos una curva aquí que es la curva 10. Bro, 20 me salió. Va. Digamos que tenemos aquí la curva 5. Y adentro vamos a tener la siguiente, que va a ser la más alta, la curva 6. Pero las curvas van cerrándose entre ellas, son autoconclusivas. Entonces nosotros nunca vamos a tener una curva que haga esto de acá, que se estén cruzando. Eso no es posible en un plano, sino que ellas se van cerrando entre sí. Acá tenemos un ejemplo. Tengo aquí un cuadrante topográfico, que sería el cuadrante topográfico de Apaneca. Entonces acá, si miran todas estas líneas pequeñitas, son curvas de nivel. Este es un cerro que literalmente se llama el Cerrito. Entonces miren aquí la curva 1600 sobre el nivel del mar, 1500 y que van bajando. Pero si miran ustedes, las curvas no se topan. Sí hay algunos pedazos en que, como este de que el plano no es muy, por la resolución del plano no se miran, pero las curvas están bien juntitas, están bien juntas, pero nunca se tocan. Entonces acá, para los que son de Apaneca o han estado por ahí, aquí tienen la laguna de las ninfas. Aquí pueden ver lo que es las curvas de ellos. Miren acá, tenemos la curva 1774 y acá tenemos la curva 1619. O sea, las curvas pueden ir en aumento o en decremento. Otra cosa muy importante, las curvas de nivel, cuando uno las está dibujando en un plano, van cada cierto intervalo. Estos intervalos pueden ser cada 5, cada 10, cada metro, etcétera. Pero todos los intervalos son iguales. O sea, nunca vamos a tener una curva que aquí comience con la 100, la 10 y aquí que esta sea la 25. Y después aquí que sea la 37. Perdón, y aquí que sea la 31. Eso por lo general no pasa, sino que las curvas van cada cierto margen. Y cuando eso pasa de que una curva se salta a otro, quiere decir de que la distancia entre las curvas era muy corta y no se pudo colocar y y se tuvo que colocar una curva auxiliar, pero esa siempre está acotada. Ok, entonces eso sería en sí lo que sería la curva de nivel en un plano. Entonces, acá en el plano que les enseño, miren aquí tengo, aquí porque es pura montaña, pero si miran en este pedazo aquí, las curvas nunca se tocan y en un plano por lo regular, dependiendo de la geología del lugar y lo que sea todos los relieves de ellos, nunca van a tener estos, como cuando tenemos cerros o cosas aquí. Entonces las curvas son continuas. Entonces en un plano es bien raro que vayan a encontrar una curva así de autoconclusiva, a menos que estén en un cerro o que estén literalmente un hoyo, un lago, etcétera. Entonces eso sería lo teórico en base a las curvas de nivel. Entonces otra cosa muy importante de las curvas de nivel, ya que nos expresan lo que sería cómo está la altimetría de mi terreno o cómo está lo que serían las alturas de mi terreno.
Entonces tienen que ordenarse de una manera, o se tienen que colocar en un plano de una manera ordenada. Es ahí cuando nosotros vamos a ocupar lo que son cuadrículas, como la que tengo yo acá. Entonces, al menos lo que hicieron en la práctica de cuadrícula, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, ¿verdad? Hicimos una cuadrícula y en sus vértices prácticamente tomamos las elevaciones, que es lo mismo que han hecho aquí en este dibujo, pero más grande. También otra cuestión, la cuadrícula no necesariamente tiene que ser por lo que dice su nombre, cuadrada, sino que también puede ser triangular, también puede ser hexagonal, puede tener te puede ser diferente. Miren, aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos lo que, si juntamos eso, vamos a tener un trapecio, todo raro. Entonces, tengan en cuenta en eso, de que en sí, una cuadrícula no necesariamente va a ser cuadrada. Así que si en dado caso ustedes miran un ejercicio que tienen este pedazo aquí así partido, no tengan miedo, sino que ya les voy a enseñar cómo hacer el cálculo de ellos. Okay. Entonces, ya terminando de tocar lo que es un poco teoría de las curvas de nivel, vamos a lo que sería un ejercicio. Por lo regular en curva de nivel, los ejercicios que se les ponen son cuadrículas, tal como esta. Entonces tengo yo una cuadrícula aquí así y tenemos sus diferentes elevaciones. Ok, entonces hay que tener otra cosa muy importante, que son los intervalos de las curvas. Entonces, si en la situación de que se les pidiera calcular las curvas de la cuadrícula cada 5 metros, o cada 2 metros, cada 10 metros. Entonces, vamos primero con 5 metros. Vamos primero con 5 metros. Después voy a ir cada 3 metros. Y por último, cada 1 metro. Ok, entonces, cuando se nos pida un intervalo de curvas de nivel, es cada cuánto van a ir las curvas. En sí, no voy a hacer esto. Por lo regular, el error más grande que hay acá cuando uno está trabajando con curvas de nivel en una cuadrícula es que les dicen, haga cada 5 metros. Entonces, entre la 43 y la 34, ¿cuántos metros tengo? Ok. Digo, hay un poco menos de 10 metros. Ok, entonces aquí va a ir la curva. Y como van cada 5, digo, aquí va a ir la 700, como vamos en decremento, va. Aquí va a ir la 748, a 748.1. Y aquí voy a llevar la 700, le resto 5, 743, perdón, 733.1. Entonces ya tengo las curvas hechas y ya estuvo, ya tengo el ejercicio, solamente lo tengo que trazar. No, eso no es así. Desde ya se lo digo, no es así. Cuando me dicen que las curvas van cada cierto intervalo, no vamos a tomar en cuenta este número que tenemos acá, sino que vamos a tomar el número más cercano. Entonces, con el múltiplo que se nos está pidiendo. Entonces, acá tenemos curvas cada 5. ¿Qué quiere decir? Si voy a ir por múltiplos de 5, después del 743, ¿cuál es el siguiente múltiplo de 5 que tenemos ahí? Es el 745. Entonces aquí voy a tener 745. Exacto. Ok. Ahora, perdón, vamos en decremento, perdón. Aquí me confundí. Entonces, vamos en decremento, de acá. De aquí para acá, entonces, tengo la 734.8 aquí. Entonces, ¿cuál es el siguiente múltiplo de 5? Está fácil, es la curva 735. Después, ¿cuál es mi siguiente curva? Es la
¿Cuál es mi siguiente intervalo múltiplo de 5? El 40. Entonces aquí va a ir la curva 740. Y eso tienen que hacer ustedes. Tienen que plantear ustedes ese tipo tienen que plantearlo de esta manera. Van por múltiplos. Ténganlo en cuenta. Ahora vamos con este de acá, con las curvas cada 3. Entonces, entre el 27 y el 3, vamos a hacer por múltiplos de 3. Entonces, entre 727 y 734, ¿cuáles son los múltiplos? El siguiente múltiplo de 3 después de 27 es el 30. Entonces aquí va la 730. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el siguiente múltiplo de 3 acá? Pues aquí creo que me voy 3 por 9, 27, 3 por 10, 30, 33, sí, va. 700, la 730. El siguiente múltiplo de 3. El siguiente múltiplo de 3 es 36. Es la 733. Siguiente múltiplo de 3. No hay, porque el siguiente es 736. Pero aquí tengo la 734. Entonces yo no puedo seguir. Ahora vamos con el otro, que sería este de aquí, que sería cada metro. Lo voy a hacer en este intervalo de acá. Entonces digo, voy a comenzar de aquí abajo porque va incremento hacia arriba. Ok. Entonces, el siguiente múltiplo de 1 está fácil. Es la curva 718. Siguiente múltiplo de 1, 719. El siguiente va a ser la 720. Y así vamos a ir en incremento hasta llegar al 727. No los escribo más porque no me va a caber el espacio. Entonces, tengan eso en cuenta ustedes cuando estén evaluando el ejercicio. Si el ingeniero no les da un intervalo, ustedes busquen el intervalo más pequeño, o mejor dicho, el intervalo más grande entre curvas, para que dibujen lo menos posible, porque este proceso es bastante largo, porque vamos a hacer interpolaciones. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, hay diferentes maneras de dibujar curvas de nivel. Al menos la más fácil es que, digamos, si ustedes están en campo y solamente quieren un estimado de las curvas para ver cómo se va a trazar más o menos el plano, vengo yo y voy a tomar las curvas. Las voy a quedar en un intervalo de 5. Entonces, entre estas voy a tener la 735 y voy a tener la 735 y la 740. Entre estos dos voy a tener la 740. Entre estos dos voy a tener la 735 y la 730. Entre estos dos voy a tener la 730 y la 735. Entre estos dos voy a tener la 725. Entre esas dos voy a tener la 725 y la 720. Aquí voy a tener la 715. Aquí voy a tener la 715 y la 720. 720 acá y la 715 acá. Acá voy a tener la 720 y la 725. Entre estos dos voy a tener la 730 y la 730. Pero solamente la 730. Ahí escuché un mensaje. Quiero ver. Ajá. ¿Alguien levantó la mano? ¿Cuál es la duda que ¿Me tiene? escuchas? Sí, dale, dale, dale. Ahí pusiste 170. Ajá, Ah, 175. ¿qué Solo hacemos? corregí eso. Gracias, gracias. Ahí en la 725 y aquí vamos a tener la 730. Acá vamos a tener sí, solamente la 730. Ok.
Ya cuando tengo las curvas, las voy a empezar a unir. Las voy a hacer cada una en color diferente. Entonces digo, la 740 se va a unir con la 740 que yo tengo acá. La 740 se va a unir con la 740 que yo tengo aquí. Ahora vamos con lo siguiente. Voy a buscar la otra. Las 735 se van a unir con las 735. Se van a ir, digamos que por acá. Y van a venir a salir por aquí. Vamos con la otra. Quiero ver la 730, que es la otra. Digamos acá. Digamos, se va a unir por aquí, va a salir por acá, va a venir por acá y va a salir por esta esquina. Tengo la 725. La 725, aquí va a salir una 725, se viene acá y viene a salir en esta 725. La 720 se une con la 720 y viene aquí a salir con esta. Y las 715 es que se unen. Entonces, así vamos a tener más o menos nuestras curvas de nivel cuando nosotros las hacemos a mano alzada, que es solamente un estimado para ver cómo sale el terreno. Solamente así es el estimado. Ok, acá podemos tener que por aquí va a salir la otra 740. Ok. Y como ven, acá no se está uniendo ninguna curva con otra. Todas están en sus ciertos puntos por separado y no hay problema ahí. Ok. Entonces, esto es para formar la cuadrícula. Esa es la primera forma, que es a mano alzada. Lean bien ustedes en el parcial, porque ha pasado a veces de que el ingeniero pone dos cuadrículas, una que dice que la dibujen a mano alzada y otra que la dibujen a cálculos. Y ahí todos, o la hacen las dos a mano alzada o la hacen las dos con cálculos. Y ahí la riegan. Entonces, tengan ustedes eso en cuenta. Lean bien en el parcial. Vamos a eliminar el montón de volados que hicimos acá. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos, la siguiente que vamos a hacer? La siguiente es que si ustedes tienen un plano o tienen una cuadrícula escala, ustedes con una cuadrícula escala solo vienen, toman una regla y van poniendo cada cuánto van las distancias. Esa está bien fácil. No tengo por acá una cuadrícula o algo así como tal. Quiero ver si este es. No, no tengo. No tengo una cuadrícula como tal para explicarlos, pero ese no se usa, la verdad, porque lo pueden hacer trazado con escalímetro. Entonces, la otra manera es interpolando, ustedes encontrando las distancias verticales, pero las distancias horizontales entre las dos curvas. Por lo general les dice las cuadrículas de cuánto es. Entonces, en este caso vamos a tomar que esta cuadrícula es una cuadrícula de 10 por 10. ¿Qué quiere decir eso? Que entre todos los puntos de la cuadrícula, todos miden 10 metros. Este mide 10 metros y este mide 10 metros. O sea, cada lado del cuadrado mide 10 metros. Okay. Entonces vamos a tomar que la cuadrícula va a ser por 10. Por 10. Entonces vamos a hacer para una cuadrícula de 10 por 10, calcular calcular las curvas o encontrar las curvas de nivel. Entonces la vamos a tener cada 5 metros. Ok. Entonces, como la vamos a querer cada 5 metros, tenemos que nosotros vamos a tomar tramos primero. Vamos a tomar un tramo, vamos a tomar primeramente un tramo y después el otro. Entonces, los podemos llamar los tramos por números, por letras, ahí como nosotros queramos. Yo, para facilitar el trabajo, lo voy a llamar por letras. Entonces, digamos, para toda esta cuadrícula, vamos a tener aquí el lado A, vamos a tener B y vamos a tener el eje C. Vamos a tener aquí el eje 1
el eje 2 y el eje 3. Solamente esto es para identificarlos. Voy a quitar esto de aquí para que se vea un poquito mejor. Para identificarlos vamos a tener esto aquí así. Ok. Entonces, voy a calcular primero este tramo de acá. Entonces, voy a calcular el tramo BC. Entonces vamos con lo primero. Determinando la distancia en el cuadro B1 con C1. Entonces acá voy a tener el tramo B1, C1. ¿Qué va a ser ese tramo de acá? Entonces, ¿a qué me refiero yo con lo que es interpolar? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ok, aquí tenemos dos altitudes. Tenemos una altitud de 727 metros y una altitud de 734 metros en distancia vertical. Y en distancia horizontal tenemos una distancia de 10 metros. Es como que yo tenga este cuadrado aquí. Entonces, acá voy a tener yo la altura 734.8 y aquí voy a tener la altura 727.3. Y aquí voy a tener una distancia X de 10 metros. Voy a tener una distancia X de 10 metros acá. Ok. Entonces voy a tener un triángulo acá. Entonces acuérdense, la distancia horizontal es de 10 metros y la distancia vertical es la que nos establece la curva. Aquí tengo la altura 727 y aquí tengo la altura 734. Entonces, la curva de nivel pasa por aquí arriba, por así decirlo, la curva de nivel pasa por aquí arriba y la otra curva de nivel pasa por aquí abajo. Entonces, yo necesito encontrar las curvas intermedias, las que están en medio de ellos. Entonces, yo tengo que hallar acá. Entre esos dos, como lo voy a hacer cada 5 metros, aquí tengo que tener la 730. La siguiente va a ser la 700. No, perdón. Vamos a tener aquí en medio la 730. Es la única que hay de intervalos de 5 entre ellas dos. Solamente esas vamos a tener solamente de aquí. Entonces, entre el intervalo de 30 y el 27 voy a tener yo una distancia X1 y acá voy a tener una distancia X2. Vamos a tener una distancia X1 y una distancia X2. Entonces, aquí la interpolación la podemos hacer de dos maneras. La podemos hacer de la curva menor hacia la curva mayor y de la curva mayor hacia la curva menor. Mi recomendación que yo les doy siempre es partan de la curva menor hacia la curva mayor. Es más fácil de interpretar. Pero si a ustedes les gusta más trabajar desde la curva mayor hacia la curva menor, no hay ningún problema. Al menos al ingeniero Bermúdez le gusta más trabajar de esto de acá, de la curva mayor hacia la curva, perdón, de la curva menor a la curva mayor. Yo anteriormente trabajaba igual al revés, de la curva mayor a la curva menor, porque al menos se me resultaba un poco más fácil, pero es gusto de cada quien. Entonces, acá si miran tenemos un triángulo aquí y tengo un triángulo aquí. Entonces vamos a aplicar la propiedad de triángulos semejantes. ¿Qué me dice la propiedad de triángulos semejantes? Que si yo tengo acá
una altura y una distancia x va a ser igual a la altura y' con la distancia x'. Y voy a tener así la fórmula. Voy a tener y sobre x va a ser igual a y' sobre x'. ¿Y qué me quiere decir esto? De que si yo divido esto entre esto, me va a dar un número. Y ese número va a ser igual que dividir esta y entre esta x. Entonces, esa propiedad es la que nosotros aplicamos acá en interpolación. Entonces, lo voy a eliminar aquí solamente por dejarlo un poco más ordenado. Entonces, ya aplicando la propiedad de triángulos semejantes, vamos con lo siguiente. Voy a tener la fórmula. Voy a tener y sobre x y voy a tener y1 sobre x2. Esta es mi distancia y1, esta de aquí. Y esta es mi distancia x2. Entonces aquí voy a tener mi distancia x1, que va a ser la resta o la diferencia entre 727 y el 734. Entonces van a ser 734.8 menos 727.3 va a ser igual a 7.5. Entonces aquí tengo yo una altura de 7.5. Aquí va a ser 7.5 entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque es la distancia x. Esta es la distancia de aquí abajo. Y esto va a ser igual a y1, que no lo conozco. Va a ser y1 entre x1. Ok. Ahora vamos a determinar cuál es la altura y1. Entonces, esta altura yo sí la conozco, que es la altura y. ¿Y cuál es la altura y? Entonces, la altura y va a ser igual a 730, que es la curva de nivel intermedia, menos la curva inferior, que va a ser la 727.3. Entonces, aquí voy a tener yo que y va a ser igual a 730 menos 727.3. Voy a tener una altura de 2.7. Entonces sustituyamos el dato acá. Entonces aquí voy a tener 7.5 entre 10. Y esto va a ser igual a 2.7 entre x. Es el dato que yo no conozco. Voy a tener este resultado. Entonces, acá solamente nosotros tenemos que despejar esto. Entonces, si despejamos, vamos a tener lo siguiente. Despejemos aquí y vamos a tener esta x pasa acá a multiplicar y esta. Entonces aquí nos vamos a tener que x1 va a ser igual a
esta X pasa acá a multiplicar y este 7 pasa aquí a dividir. Entonces sería 2.7. Entonces, por lo cual, este es que está multiplicando, este es que está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Entonces va 2.7 por 10 entre 7.5. Entonces, acá mi distancia x1 va a ser igual a 2.7 por 10 entre 7.5. Vamos a tener una distancia horizontal de 3.6 metros. Entonces, si yo para acá me muevo 3.6 metros hacia acá, voy a tener la curva 730. Entonces, con una regla vamos a medir acá 3.6 metros hacia la izquierda y ahí voy a tener la curva 730. Ok. ¿Estamos bien con la explicación? ¿Alguien se perdió o díganme, por favor? Mira, Sí, dale. si hubiera sido el caso contrario, que tuviéramos el nivel más alto en C y el menor en B, en vez de recorrer a partir del C 3.6, se correría 3.6 a partir de B. Sí, tiene que ser a partir de B. Entonces, si lo hacemos al revés, lo voy a hacer acá con otro color. Lo voy a hacer con este. Entonces, si lo hubiéramos tomado al revés, entonces aquí va a ser el 7.5 se respeta porque ya lo tenemos. Entonces aquí va a ser Sí. 7.5, va a ser 7.5 entre la distancia X. Solo que aquí va a ser diferente. Ah, no, aquí igual va a ser X. 10. Pero esta distancia de aquí no va a variar. La distancia Y es la misma, esa no va a cambiar. Y va a ser igual. Y va a ser los 2.7, esa no va a cambiar. Va a ser 2.7, ¿va? Pero aquí esta no va a cambiar porque tenemos este pedazo aquí no corresponde con ningún triángulo. Entonces, acá es como que vamos a asumir la distancia. Entonces aquí va a ser 10 menos x sub 2 va a ser igual a la distancia x. Entonces vas a tener diferente acá. Entonces está un poco más complicado esto. Ya viste, vas a tener aquí, en vez de tener x1, vas a tener vas a tener aquí x1 y x1 equivale a esto, que va a ser la distancia de los 10 metros menos x2. Al final vas a venir calculando lo mismo, solo que te va a quedar así, te va a quedar que x1 va a ser igual a x2, perdón, va a ser igual a 10 menos x2. Entonces aquí te va a quedar x1 va a ser igual a 10 menos 3.6, 4.4. ¿Qué es lo que te va a dar esta distancia de aquí? Entonces en vez de decir, le voy a sumar los 3.6, sino que voy a decir, 34, le voy a decir aquí que hay 10 y voy a retroceder 4.4 y al final voy a llegar al mismo punto. No sé si me comprendiste ahí la explicación. Sí. Es lo mismo, solamente que vas a calcular más. Como te digo, yo por llevármela de vivo este volado así, ahí me tardaba más. Entonces ahí
Mi recomendación es que trabajenlo aquí. Ok. Esto es cuando ustedes lo están analizando, pero hay una manera más fácil de hacer esto, que es convertirlo en fórmula. Entonces, ¿cómo lo podemos convertir en fórmula? Me voy a traer igual el recuadro aquí. Voy a traer el recuadro aquí y voy a decir, tengo la distancia 734.8. Tengo acá 727.3. Voy a tener aquí el 730. Voy a tener una distancia X total aquí. X total que va a ser igual a 10. Aquí tengo una Y final, YF, que va a ser igual a 734. Aquí voy a tener una Y inicial, que va a ser igual a 727.3. Y aquí voy a tener otra altura, que va a ser, le podemos llevar YZ. YZ, y aquí le voy a poner X1, y aquí le puedo poner X2. Entonces, acá está bien fácil. Aquí voy a tener yo un delta, que es una diferencia de elevación, delta Y. Entonces, para hacerlo más fácil, voy a decir que delta Y va a ser igual, va a ser entre XT va a ser igual a X1, perdón, va a ser igual a YZ entre X1. Despejamos esto y nos va a quedar aquí que X1, que es la distancia que nosotros andamos buscando, va a ser igual a X total multiplicado por YZ dividido entre delta Y. Y aquí ya tenemos mi formulita. Limpiemos la fórmula aún más. Entonces aquí limpiemos la fórmula aún más. Entonces voy a tener X, que va a ser la distancia que yo voy a de un solo a calcular, va a ser igual a X total, que es la distancia horizontal que va a tener la cuadrícula, multiplicado por la altura de la curva que yo quiero encontrar. Y todo esto dividido entre la altura final menos la altura inicial. Y esa sería la ecuación que podemos ocupar. Esta es la ecuación que ustedes van a ocupar. La distancia X, que va a ser la distancia desde el punto más bajo hacia acá, va a ser igual a la Y total por Y. Y Y que va a ser es la altura, es mi curva, menos Y final menos X. Entonces, hagamos, hagamos para que vean que nos va a dar lo mismo. Entonces, vamos a tener que X va a ser igual a, ¿cuál es mi Y total? Mi Y total son 10 metros. ¿Cuánto es mi Y? La que yo quiero encontrar. Mi Y son 730. 730 menos 727.3. Ojo, así lo van a poner. Van a poner la resta de las curvas. No se van a confundir. Van a poner la resta de las curvas. 723, perdón, 727.3 entre
diferencia de las dos curvas. Van a poner la 734.8 menos la 727.3. Entonces, X va a ser igual a 10 por, 10 por 730 menos 727.3. Todo esto dividido entre 734.8 menos 727.3. Resultado, 3.6 metros. ¿Ven? Entonces dígame, ¿les parece más fácil hacerlo interpolado o mejor de hacerlo de un solo por fórmula, deduciéndola? ¿Cuál es el que acabas de hacer? Es lo mismo que acabamos de hacer acá, pero aplicándolo en fórmula. Siento que en fórmula. Ujú. Entonces, Resolución. solamente porque no he hecho la fórmula tal cual es para ponérselas en sí, la voy a hacer en Word solamente para dejárselas ya bonita y dejárselas ahí en el documento. Ignoren que tengo el Office pirata. Vamos a ver, vamos a usar la fórmula aquí. Entonces, vamos a insertar la ecuación. Voy a necesitar X igual a, voy a meterle unos corchetes por aquí. Entonces aquí voy a meterle esto acá. Va a tener X total multiplicado, perdón, X total. Vamos a meterle unos corchetas acá, multiplicado por, acá voy a necesitar dos de estos. Uy, no, voy a necesitar dos de estos, dos de estos. Entonces aquí voy a tener menos. Voy a tener aquí. Va a ser Y, C. YC va a ser la altura de la curva. Entonces vamos a poner elevación. Bueno, ya sé que va a ser la elevación de la curva. Aquí vamos a tener que esto va a ser la Y inicial, que va a ser donde vamos a salir. Y esto va a ser la diferencia entre la Y final menos la Y inicial. Y aquí la voy a reemplazar para que quede en vez de esto. Entonces, esta es la ecuación a utilizar. Entonces, aquí le voy a poner aquí. Ecuación de distancia entre curvas. Y esta es la fórmula que van a ocupar. Ok, esa es la fórmula que ustedes van a ocupar para hacerlo, todos esos cálculos. Ok. ¿Se entiende la fórmula o sienten que se pueden perder? Si gusta, sigamos con los otros tramos. Ya tenemos el tramo YC. Vamos con el tramo AB. Ahora vamos con tramo A1, B1. Y vamos a tener este tramo que va a ser este de aquí, va.
Entonces, entre el tramo B1 y C1 vamos a tener 2. Entonces, aquí vamos a tener 2. Vamos a tener la 735 y vamos a tener la 740. Vamos a tener esas dos. Entonces, aquí igualmente vamos a aplicar la fórmula. Aplicando la ecuación para la curva de 735 metros. Entonces aquí vamos a tener la distancia a la curva 1 va a ser igual a. Entonces lo voy a poner acá en ejemplo para que lo vean en triángulo. Acá vamos a tener la curva 734.8. Aquí vamos a tener la curva 743.1. Vamos a tener acá la curva 743.1 y aquí vamos a tener igualmente la 734 que va a ser la misma que está aquí abajo. 734.8. Vamos a tener una distancia total que van a ser 10 metros. Y vamos a tener dos particiones en nuestro triángulo. Vamos a tener una aquí y vamos a tener otra por aquí. Estas solamente las pongo más o menos deduciendo dónde van a estar. ¿Va? Entonces vamos a tener aquí la curva 740 y vamos a tener la curva aquí 745. Entonces voy a tener una Y A y una Y B. Va a tener dos alturas, una YA y una YB. Entonces aquí voy a tener una XA y una XB. Entonces la XA llega hasta acá. Y la XB llega hasta acá. Esto es XA. Y esto es XB. Okay. Entonces vamos a tener dos distancias. Las pueden llamar Y1, perdón, las pueden llamar X1, X2, X. Entonces, acá lo pueden llamar de diferentes maneras. Yo lo voy a llamar así solamente para diferenciarlo un poco. Entonces, para XA, para la curva 735, perdón, aquí era 735, la regué. Vamos a colocarlo, ¿ven? Es la 735. Okay. Lo tenemos. Vamos a reemplazar la ecuación. Entonces voy a tener mi altura, perdón, mi distancia XA va a ser igual a. ¿Cuánto es de total la distancia entre las curvas? 10 metros. ¿Cuál es mi distancia inicial? Mi distancia inicial de la curva, perdón, mi distancia de la curva es la 735. Entonces, 735 menos mi altura inicial, que es 734.8. Todo esto dividido entre la altura final menos la altura inicial. ¿Cuál es la altura final? 743.1 menos 734.8. Entonces, XA será igual a, hagamos la operación aquí, sería 10 por 735 menos 734.8 entre
743.1 menos 734.8. Vamos a ver cuánto nos da. Nos va a dar una distancia de 0.24, o sea, a 0.24 metros está. O sea, prácticamente está por aquí. Literalmente estaría por aquí, pegadito, pegadito, pegadito. Por ahí estaría bien pegadito. Okay. Ahora vamos con XB. Lo voy a hacer con otro color, con el rojo. Entonces vamos con XB. Entonces, XB va a ser igual a los 10 metros, que es la distancia total entre las curvas, por ¿cuál es la altura de la curva? Es la altura 740. Ok, 740 menos 734, que es la curva de partida. Esa sí no la vamos a mover, 734.8. Okay, lo dejamos tal cual está. Ok, y esto va a estar dividido entre, ¿cuál es la altura final? 743.1. Esa no se mueve. 1 menos, ok, esta sí se va a mover, que va a ser mi altura. Igual, esa no se va a mover, que es la 734, 734.8. Esa no se mueve. Entonces, si nosotros calculamos XB, XB va a ser igual a 10 por 740 menos 734.8 entre 743.1 menos 734.8. Y esto nos va a dar una distancia total de 6.26 metros. 6.26 metros. Y más o menos calculamos los 6.26 metros, estarían por acá, un poquito adelante del 5. Entonces aquí sería mi siguiente curva. ¿Estamos ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene una duda respecto a eso o estamos bien? Bueno, nadie dice nada, así que estamos bien. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes lo pueden, no lo voy a hacer todo porque no vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche calculando el montón de curvas. Entonces, tengan eso en cuenta. Estos ejercicios son largos, son bastante largos. Entonces, ustedes in- intenten ahorrarse lo más posible de cálculos. Uno de los cálculos es esto, la fórmula que yo les puse aquí. Con la fórmula prácticamente están ahorrando todo este volado de la interpolación. Y está más fácil. Okay. Ahorita les voy a explicar cómo hacer cuando tenemos una cuadrícula aquí así desigual. ¿Cómo voy a hacer aquí con una cuadrícula desigual? Es igual, es el mismo procedimiento, solo que yo voy a medir la distancia horizontal acá. Voy a medir la distancia horizontal acá. La distancia horizontal va a ser X. Voy a medir esa distancia horizontal. Si ustedes lo tienen a escala, lo pueden medir a escala, por eso no hay problema. Pero si ustedes no lo tienen a escala, ustedes tienen que encontrar una manera de poder hacerlo. Entonces, aquí está un poco difícil de calcular. La verdad que aquí sí está un poco difícil de calcular porque no le puse las cotas. Este dibujo tendría que venir con cotas y no se las puse. Entonces no es como, si nosotros asumimos que aquí tenemos el 10, que hay 10 metros entre acá, entonces aquí vamos a tener una distancia por aquí. Vamos a tener un triángulo.
Y ustedes tienen que calcular ese triángulo. Pero como les digo, aquí yo la regué. No le puse las cotas. Pero acá sería igual. Digamos, inventémonos que acá hay 15 metros. Acá hay 15 metros de separación. Inventemos. Inventemos que esa línea diagonal son 15 metros. Entonces, me lo voy a traer por acá al dibujo. Ok, digamos que tengo aquí la curva esta de acá. Y entre este y este, digamos que yo lo saqué así con regla o lo hice el cálculo que me dieron ahí 15 metros. Ok, entonces igualmente vamos a ocupar la fórmula. Entonces vamos a encontrar determinando. Entonces ponemos aquí. Determinando la, las curvas entre 736.3 y 735.2. Entonces vamos a ver qué curva va a pasar entre medio de ellos dos. Si la distancia va cada 5, quiere decir que aquí solamente va una, que va a ser la 735. Que va a ser la 735, solamente hay una. Mira, 36, 35, solamente hay uno. No nos va a alterar nada. Ok. Entonces voy a tener aquí, que voy a tener que la distancia X va a ser igual a, en vez de poner los 10, voy a poner la distancia que hay entre ellos dos, que son 15 metros. Voy a poner 15 por, ¿qué dijimos? Sería la altura inicial de donde yo, perdón, la altura de la curva que yo intento encontrar, que es la 735 punto, perdón, 735 cabalitas, menos, ¿cuál es la altura menor? Es la 735.2. Entonces va a ser 735.2, es esta de acá, entre la resta de la distancia mayor menos la menor, la altura mayor va a ser 736.3 menos 735.2. Y al operar yo esto, voy a obtener y al operar esto voy a tener mi distancia X. Entonces aquí voy a tener que hacer 15 por 735 menos, uy, Mira, ajá. no habría problema que te dé negativo, porque el 735 estaría fuera del intervalo. No, aquí está bien. Aquí tenés que poner la mayor, 735. Sí, tenés razón, está fuera del intervalo. Perdón, aquí la regué yo. Perdón. Acá asumamos que está cada metro, curva cada metro. Metro. En cambio, en este pedazo, si se les pide la curva cada 5 metros aquí, ustedes no van a dibujar nada aquí. Así lo van a dejar en blanco, no hay ninguna curva que toque ahí. Ahí lo van a dejar en blanco, como no hay ninguna curva que cumple aquí. Pero digamos, lo voy a poner que la curva va a ser cada 1 metro, entonces aquí es la 736. Gracias por la observación, no me había dado cuenta, andaba pensando en otro volado. Va, 736. Va, mira, asumamos que la 736 ahí, corrijamos aquí también. 736, ok.
Entonces, 15 por 736 menos 735.2. Ah, no, aquí ya lo tenemos calculado. Entonces, vamos a hacer aquí. Sería 15 por 736 menos 735.2 entre 736.3 menos 735.2. Va a tener yo una distancia que es de 10.90 metros. 10.9 metros. A Me 10.9 me da metros va a estar la 91 distancia. aproximando. Ah, 91 te digo aproximando. Sí, porque sigue el 9. Sí. Pero, o sea, son milímetros, chele. No vas a ser tan exacto con eso. Bueno, eso sí. Más que tus reglas, no, no vas a ser tan exacto. 10.9 y murió. Sí que quede, pues. Ajá. Y ahí queda esto. Entonces, acuérdense, no se intimiden por estos, están calculando líneas. Ténganlo ustedes en cuenta, están calculando líneas. Ok. ¿Alguna pregunta con cuadrícula o estamos bien? Va, chido. Estamos bien. Esto es cuando nosotros tenemos una cuadrícula. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos curvas de nivel? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos curvas acá? No tenemos una cuadrícula, tenemos un mapa. Tenemos acá la curva 501, perdón, tenemos la curva 500 y acá tengo yo la curva 510. Digamos, yo tengo un puntito por acá. Perdón, ok, tengo yo un puntito ahí. Y me dice que yo tengo que hallar la elevación de ese punto. Me dice que yo tengo que hallar la elevación de ese punto. Que esto ya viene con respecto a su tarea, que es cálculo de que sería cálculo de volumen de tierra. Esto va bien ligado. Entonces, pues, yo tengo dos curvas de nivel y yo necesito hallar la elevación del punto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer con una regla, voy a trazar una línea perpendicular entre las dos curvas de nivel y mi punto. Ok, entonces voy a trazar una curva perpendicular entre los dos puntos y voy a ocupar la misma fórmula. La fórmula no va a cambiar. La fórmula no va a cambiar, va a ser la misma. Va a ser la misma, va a ser la misma. Ok, entonces, puede cambiar, sí. Eso sí les voy a decir, dependiendo de mi punto de referencia.
si yo arranco de 510 o si yo arranco de 500. Ojo, para que estas fórmulas les funcionen tal como está y que no la tienen que modificar, partan desde la curva más baja siempre. Desde la curva más baja, o si no se le puede modificar la fórmula. Entonces, mi recomendación es que es la misma fórmula, solamente que la aplicación es diferente. Tengo dos puntos acá. Tengo la curva 500 y tengo la curva 510. Ok, entonces yo necesito encontrar la distancia X. Tengo que encontrar yo la distancia X entre los dos puntos. Entonces aquí yo lo voy a hacer con una regla. Aquí es al revés el procedimiento, porque yo no conozco la Y, pero conozco las X. Entonces la fórmula me va a cambiar aquí. Entonces yo la puedo despejar la fórmula, pero se la voy a deducir en medio de un triángulo. Ok. Entonces vamos a decir, vamos a trazar igualmente el triángulo. Ese no va a cambiar. Entonces, en el triángulo voy a tener lo siguiente. Voy a tener yo mi altura superior, que va a ser los 510, y mi altura inferior, que van a ser los 500. Voy a tener un punto medio por acá, que va a ser mi altura, el punto elevado. Va a ser mi, mi elevación del punto. No la conozco, no sé cuál es. Ok. Pero voy a tener las distancias X. ¿Por qué voy a tener las distancias X? Porque yo puedo medir con una regla. Entonces, digamos que aquí tengo entre esas dos curvas hay, digamos por ejemplo, hay 12 metros. Entre las curvas yo vine aquí, medí entre esta curva y esta curva. Ah, encontré 12 metros. Ok. Hay 12 metros entre esas dos curvas. Ok, me parece bien. Entonces, esta lo voy a mandar para acá solamente para que les quede un poco mejor. Entonces, tengo la diferencia aquí. Tengo la diferencia de la Y. Ok. Y tengo las diferencias de las X. Entonces dije, con la regla yo medí del punto 1 de la curva 500 a la curva, yo medí de aquí para acá y me dieron que hay 7 metros. No, es demasiado. Digamos, hay 4 metros. De aquí para acá hay 4 metros. Con mi regla yo medí, hay 4 metros hasta el punto. Entonces aquí voy a tener que son 4 metros. Y de acá para acá ya tengo yo la distancia, que son 7 metros. Son 8 metros. ¿Ok? Ya conozco mis X, pero no conozco mis elevaciones. Entonces, acá lo vamos a ya colocar en forma. Entonces, pues vamos a tener que la diferencia de la Y entre las X va a ser igual a Y1 entre X1. Solamente que a mi Y le voy a llamar YP. YP, del punto elevado. Y a este le voy a llamar XP, que va a ser mi altura del punto, mi distancia del punto. Ok, tengo ese aquí. Entonces yo lo que necesito hallar es YP. Despejemos acá. El XP pasa a multiplicar Y con Y y se queda así. Entonces aquí va a ser
YP, la Y del punto, la altura del punto, va a ser igual a Y, que va a ser la diferencia entre las elevaciones, por la distancia del punto, dividido entre la distancia total. Entonces, aquí voy a tener yo mi altura del punto va a ser igual a, esto va a ser la resta de la altura mayor menos la mayor menos la menor, va a ser 510 menos 500 multiplicado por los 4 metros que yo conozco hacia el punto, y esto va a estar dividido entre 10. Dividido entre 12, porque es la distancia total. Entonces aquí vamos a tener que YP va a ser igual a 510 menos 500 multiplicado por 4 y dividido entre 12. Va a tener yo que es una altura de 3.33. 3.33. Okay. Esta altura no tiene aún la elevación total. Entonces, vamos a decir que la elevación del punto P va a ser igual a la elevación inicial más la altura YP que obtuvimos. Entonces, aquí la elevación va a ser igual a los 500 más los 3.33 entonces aquí va a ser 503.33 metros sobre el nivel del mar. Y esa sería la altura de mi punto. Cuando yo tengo 4 metros acá, este punto está aquí a 503.33 metros sobre el nivel del mar. Entonces, puliendo ya la ecuación, vamos a tener esto. Se la voy a escribir aquí en Word para que se les salga un poquito más fácil. Entonces, vamos a tener que la elevación del punto va a ser igual a, imaginen que es un fraccionario, va a ser la altura inicial, perdón, la altura inicial, muestra la ecuación, perdón, va a ser la diferencia de altura, la altura inicial, o perdón, la altura final, menos la altura inicial, la altura inicial, por multiplicado por lo que sería la distancia del punto, o va a ser aquí la X del punto,
Esa yo la conozco, que la voy a tomar con regla entre la distancia total. La voy a dejar por acá, la copiamos y, perdón, nos falta algo, más la elevación inicial. Más la elevación inicial, y esa sería la fórmula. Y esta de acá sería la fórmula a ocupar. Ok, esa sería la fórmula. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Alguien tiene duda con respecto a eso? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo un punto en específico? Digamos, esto, que es una urbanización. Esto que es una urbanización. O sea, estos son mis lotes y yo quiero saber a qué altura está este punto de aquí de mi lote o este punto de acá de mi lote. Se lo voy a poner acá porque estas curvas no me las define el programa como tal. Entonces yo quiero saber la altura de estos dos puntos. Quiero saber yo la altura de este punto y quiero saber yo la altura de este punto. ¿Cómo puedo yo saber esa altura? ¿A qué altura está mi terraza en ese punto? Ok, entonces venimos nosotros y trazamos una línea entre ellos, entre este punto, entre la curva menor y la curva mayor, una línea perpendicular. Acá el AutoCAD me está diciendo que en la línea perpendicular entre esas dos, permítame que se está leyendo el aproximador del cursor, que lo tengo activado. Entonces, entre este punto tengo que es una distancia total de 37.3 metros. Lo voy a tomar captura así como está. Le voy a dar un poco de alejamiento, ok. Entonces voy a tomar este bloque de acá. Lo voy a poner. Puntos A1 y A2. Okay. Acá lo voy a poner con otro color para que se vea más fácil. Entonces, este va a ser el punto A1. Y este va a ser el punto A2.
Tengo el punto 1, el punto 2. Tengo que entre los dos puntos hay una distancia de 37 metros. La voy a colocar aquí así con el... Entre ellos dos hay una distancia perpendicular de 37.73 metros. Le voy a poner aquí 37.74 metros, pongámosle. Lo vamos a aproximar. Le voy a eliminar esto. Entonces aquí tenemos 37.74 metros. Okay. Démosle distancias a esto. Ok, démosle distancias a esto. Vamos a ver cuánta distancia tiene. Entonces aquí, ¿cuánto me dice AutoCAD que hay de aquí para acá? Le voy a dar a medir. Me dice que al punto hay 5.18 metros. Démosle. Aquí hay 5.18 metros. Va a ser igual a X, la distancia 1. Y vamos a ver la distancia 2. Igualmente con AutoCAD vengo y mido desde el punto, desde la curva. Tengo acá 23.21 metros. Aquí voy a tener X2, 23.21 metros. Bueno, quiero ver. 23.21 metros, ok. Ok, y ya tengo mis dos distancias. Tengo una distancia 1 y una distancia 2. Ok. Entonces aquí está bien fácil. Solamente voy a traerme la ecuación para acá abajo. Entonces, voy a ocupar la ecuación. Voy a ocupar el azul para XA. Para, para A1, la distancia 1 va a ser, perdón, la elevación en A1 va a ser igual a. Vamos a colocar la curva menor, la curva mayor menos la curva menor. Tenemos aquí. Uy, aquí lo tengo al revés, perdón. Quiero ver. Tengo que invertir las distancias. Permítame, tengo que invertir las distancias. Sería al revés, sería de arriba para abajo, perdón. Entonces, de aquí para acá, tengo 14.59 metros. Entonces aquí tengo. Entonces aquí va a tener X2, aquí es X2, es 14.59 metros. Para el medio de aquí para acá. Y voy a tener que el otro va a estar medio de aquí para acá. Y voy a tener una distancia de aquí hacia acá. Voy a tener una distancia de 32.59.
Voy a tener x1 32.59. Ok, voy a tener esos resultados ahí abajo. Vamos a determinar las distancias. La fórmula, ok. Entonces vamos a determinar la distancia. Primero sería A1. ¿Va? Entonces, para A1, nuestra elevación va a ser igual a y final menos y inicial sería 616 menos 615 multiplicado por nuestra distancia es el punto, son 32.59 metros. Todo esto dividido entre la distancia total, que son 37.74 metros. Y todo esto lo vamos a sumar a esto le vamos a sumar lo que sería la altura inicial, que son 615. Si operamos esto, vamos a tener que tener A1. Okay. Vamos a tener 616 menos 615 multiplicado por 35.59 dividido entre 37.74 más 615. Vamos a tener que en ese punto la altura es de 615.94. Entonces aquí va a ser 615.94 metros. No Dale. no era multiplicada por 32.59. Ahí pusiste 35.79. Sí, 32.59 que la regué. No. Ando pensando en otras cosas ahorita, perdón. Sería 32.59. Ok. 32.59. Ahí estamos. Corrijamos acá. 32.59. 615.86. Entonces, la elevación en A1 es igual a 615.86 metros. Vamos ahora con el otro, que va a ser A2. Entonces, para A2, vamos a tener que, va a ser 616 menos 615 multiplicado por 32.59, va a ser por 14.59 sumado más lo que sería la altura total, que serían los 615. Todo esto dividido entre 37.74. Y aquí vamos a tener A2 va a ser igual a, le damos la operación, acá solamente le vamos a suplantar lo que sería la distancia de arriba. Aquí va a ser 14.59. Aquí tenemos que la altura en ese punto va a ser 615.38. 615.38 metros. Y así de chiche se hace el ejercicio.
se mira un poco más intimidante cuando ya tenemos más elementos, pero si ven, todo viene a ser igual, son solamente curvas, son solamente puntos. ¿Estamos ahí o tienen alguna duda? Ok, estamos, estamos ahí. Entonces, eso sería todo lo que respecta a curvas de nivel. Como ven, no es tan complicado, se simplifica bastante nosotros interpretando la información. Entonces, voy a dejar de grabar en estos momentos.